Hola gente, ¿cómo andan? Les habla Gonzalo desde Brofit Argentina y en el video de hoy quería tratar de responder una pregunta que seguramente muchos de ustedes ya se han hecho. Si estamos tratando de comer más o comer menos, hablando siempre en términos calóricos, ¿una caloría es una caloría sin importar de dónde provenga? Simple y llanamente, el debate se resume en lo siguiente: ¿importa solamente el balance calórico, es decir, si estamos en superávit o en déficit, o es clave también la composición de dichas calorías? O sea, ¿qué tanta proteína, carbohidratos y grasas estamos ingiriendo? La respuesta corta obviamente es no, pero la respuesta más larga es la que vamos a tratar a lo largo del video. Comencemos. Como es de costumbre, los bandos que toman parte en la discusión de este asunto son capaces de proporcionar suficiente información y estudios como para respaldar sus puntos de vista. Y es ahí donde surge gran parte de la confusión en este tema, cuando las personas tratan de comparar grupos de estudio distintos y por este motivo llegan a conclusiones erróneas. Por eso vamos a distinguir tres tipos de estudios, cada uno de los cuales nos brinda resultados y respuestas ligeramente diferentes a la pregunta. Comúnmente las personas que afirman que una caloría es una caloría tienden a citar estudios que comparan una ingesta de proteína alta versus una baja. Con muy pocas excepciones, las dietas que proporcionan una ingesta de proteína adecuada muestran mejores resultados que aquellas en las que la ingesta es menor. En otras palabras, dada la misma ingesta calórica, generalmente el grupo que consume una cantidad suficiente de proteínas presentará un mejor mantenimiento de la masa muscular en comparación con aquellos que consumen una cantidad menor. Pero bueno, esto que dije no es ninguna sorpresa. En mi opinión, consumir la cantidad de proteína adecuada es, por lejos, el factor más importante a la hora de determinar una dieta que vaya a funcionar. Por eso pienso que habría que considerar este set de estudios como irrelevantes. Discusiones sobre estudios que derivan recomendaciones o conclusiones en base a una ingesta recomendada no adecuada, en mi opinión, no deberían interesarnos. Si quieren saber a qué me refiero cuando hablo de una ingesta adecuada de proteínas, les recomiendo que vean el video que hice sobre cómo calcular su ingesta calórica. Entonces, hecha esta aclaración, la pregunta cambia un poco. Dada una ingesta adecuada de proteínas, ¿importa de dónde vengan el resto de las calorías? O sea, ¿importa qué cantidad o qué proporción de carbohidratos y grasas estemos consumiendo? ¿O termina siendo una cuestión de balance calórico? Estos suelen ser el tipo de estudios que cita la gente que vive y muere por la frase de una caloría es una caloría. Los mismos típicamente son llevados a cabo con individuos a los cuales se les controla rigurosamente la ingesta de alimentos en algún centro de estudios o que se les da comidas precocidas para que coman en su casa. En general, como se pueden imaginar, son muy caros y es por eso que no se hacen con tanta frecuencia. También está presente la cuestión de si estas investigaciones tienen relevancia en el mundo real, pero bueno, eso es otro tema. Básicamente, en los estudios en donde la cantidad de proteína es la adecuada, o al menos se acerca bastante a serlo, variar la proporción de carbohidratos y grasas, siempre y cuando se llegue al mismo número de calorías totales, no suele terminar en resultados muy diferentes. Las diferencias que suelen observarse entre los individuos son muy pequeñas y hasta a veces muy volátiles. Con esto quiero decir que sí, puede ser que a algunas personas les vaya mejor con una dieta que con otra, pero no se detectó un patrón. Obviamente que estoy hablando dentro de los parámetros más normales, no estoy hablando del tipo que quiere llegar, por ejemplo, a 6 o 7% de grasa corporal, ni tampoco de la persona que tiene serios problemas de sobrepeso. Por eso digo que, para el promedio de las personas, la ingesta calórica es el factor que más nos debería importar si lo que buscamos es ganar o perder peso o grasa. Estos son los tipos de estudio que citan los hinchas de una caloría no es una caloría. Existen dos tipos de estudio en esta sección. Los primeros son aquellos en los que a los individuos se les da recomendaciones genéricas, como puede ser tratar de comer cosas con menos grasa o alejarse de los carbohidratos. En el otro grupo de estudios se suelen comparar distintos tipos de dieta y no se controla al individuo con tanta rigurosidad. En estas situaciones lo que se hace generalmente es explicarle la dieta al sujeto, se le da ciertas recomendaciones y se lo deja ir. ¡Corre, muchacho! ¡Eres libre! ¡No! 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 El monitoreo es realizado cuando el individuo, después de una semana, no sé cuánto tiempo, el que determine el especialista, vuelve con él y le cuenta su experiencia. Pero como se podrán imaginar, este tipo de estudios tiende a ser bastante impreciso. Los estudios que se basan en recomendaciones generales son importantes porque suelen dar con la razón por la cual una dieta dada funciona. Por ejemplo, en los estudios en donde se les dice a las personas que reduzcan su ingesta de grasa debajo de X valor, inicialmente suele haber una reducción de la ingesta calórica total. O sea, cuando
cuando reducen la cantidad de grasa, su ingesta calórica diaria se reduce, al menos inicialmente. Y esta reducción en la ingesta calórica generalmente viene acompañado de pérdida de peso. Pero esto no significa que hay una cantidad mágica de grasas que hay que comer. La pérdida de peso se da simplemente porque están comiendo menos calorías. Por supuesto que en el largo plazo la mayoría de las personas suele compensar esta reducción calórica comiendo más de otras comidas, por lo que los resultados no suelen sostenerse a lo largo del tiempo. Pero bueno, al fin y al cabo lo que quiero que les quede claro es que no es magia, es simple restricción calórica. Y el segundo grupo de estudios que habíamos citado y las diferentes dietas que se podían implementar también suelen resultar en pérdida de grasa o de peso. Pero de nuevo, los efectos casi siempre son por una consecuencia de la reducción de la ingesta calórica. Esto en líneas generales. Pero bueno, como ya les dije, muchos de estos estudios usan el método de autoinforme, que a mí no me parece muy serio y que tiende a llevar a muchas imprecisiones. Por un lado, tenemos los estudios en los que la ingesta calórica es rigurosamente controlada. En estos casos, las diferencias en las pérdidas de peso o cambios en la composición corporal tienden a ser muy pequeñas y altamente variables. Por el otro, tenemos los estudios que examinan la ingesta espontánea de alimentos, típicamente comparando un solo tipo de dietas, como puede ser baja en carbohidratos o baja en grasas. Estos estudios frecuentemente encuentran que la ingesta diaria total sube o baja por aumentar o reducir la ingesta de ciertos macronutrientes. Bueno, sí y no. Basándonos en la información podemos afirmar lo siguiente. 1. Una ingesta adecuada de proteínas va a ganarle siempre a una que no sea adecuada. Hagas lo que hagas. 2. Si asumimos que la ingesta calórica puede controlarse y, además, que la ingesta de proteínas es la adecuada, variar las proporciones de carbohidratos y grasas no va a tener un efecto significativo sobre la composición corporal o la pérdida de peso. 3. Puede haber excepciones en los extremos, personas que quieran un porcentaje de grasa muy bajo o personas que tengan serios problemas de sobrepeso. Según lo que afirmamos hace un segundo, parece que si la ingesta de proteína es la adecuada, no importa mucho qué tipo de dieta elijamos. En lo que al peso o la composición corporal respecta, una dieta baja en carbohidratos debería ser tan buena como una alta en carbohidratos, ¿no? Bueno, no. El problema es que hicimos un supuesto muy grande en la segunda afirmación, que las calorías pueden ser monitoreadas con precisión bajo ciertas condiciones. Y como muchas veces lo comprobamos en el día a día, este no es un supuesto realista. En otras palabras, puede ser posible perder peso o grasa en una dieta basada en comida chatarra, siempre y cuando comamos la cantidad adecuada de proteínas y si la ingesta calórica se encuentra bajo control. El gran problema es que la mayoría de la gente no podría controlar su hambre o el apetito en una dieta de estas características y en el largo plazo seguramente terminen comiendo más calorías de las que deberían. Y cuando esto sucede, la pérdida de grasa o de peso se desacelera e incluso puede revertirse el efecto y puedes comenzar a ganar peso. Moraleja, aun si un enfoque nutricional pareciese óptimo por algún motivo, si no te permite mantener bajo control tu ingesta calórica en el largo plazo, no tiene sentido. No va a producir los resultados deseados. Con frecuencia escuchamos a alguna persona que suele decir frases del tipo: bueno, es más fácil comer 500 calorías de X que de Y, por lo tanto, una caloría no es lo mismo, venga de donde venga. Generalmente suelen tener razón, pero estas comparaciones no son el núcleo de la discusión. Es por eso que categorizamos los estudios que existen en aquellos en los cuales la ingesta calórica está monitoreada y en los que no, que tienen más aplicación en el día a día. Obviamente es más fácil comer calorías de más si comes pasta de maní o mayonesa que si comes brócoli y apio. Estas son cuestiones que importan mucho en aquellos casos en los que al paciente, si quieren decirle así, se le permite comer lo que se le dé la gana. De hecho, varios regímenes se basan alrededor de un simple axioma: haced que la gente coma menos de las comidas calóricamente densas y más de aquellas que es más difícil sobreconsumir, y voilà. Van a perder peso automáticamente porque su ingesta calórica se va a ver reducida. Pero esto solo se aplica al caso en el cual las calorías no son rigurosamente monitoreadas. Cuando la situación es la contraria, la fuente de las calorías importa, pero no demasiado. Si las calorías son controladas de manera estricta, de dónde provengan no parece hacer una diferencia muy grande en términos de cambios en la composición corporal. Una vez que tu ingesta de proteínas se encuentre en los niveles adecuados, jugar con las proporciones de carbohidratos y grasas dentro de un contexto de una misma ingesta calórica no va a hacer una gran diferencia. Al final del día se resume a calorías que entran versus calorías que salen. Solo que tal vez para algunas personas sea más fácil controlar estas variables con ciertas proporciones de macronutrientes. Además, la fuente de las calorías va a afectar aspectos que tienen
mucho que ver con la fisiología y el metabolismo. El funcionamiento del sistema endocrino, el apetito, los niveles de energía, son todos factores que juegan su rol en la determinación de estas proporciones. Cuestiones como el control del apetito, la adhesión a la dieta en el largo plazo, las preferencias, el rendimiento deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas cuestiones que deberían considerarse a la hora de elegir qué debería comer y qué no debería comer una persona. De manera que, mientras sí es cierto que una caloría puede ser una caloría, sin importar de dónde venga, en un contexto de monitoreo estricto, es un poquito más complicada la cuestión si nos salimos de este escenario y nos vamos al mundo real. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado el video, espero que haberles sacado alguna duda. Dejen en los comentarios si tienen críticas, sugerencias, alguna que otra pregunta. Si te gustó el video, déjale un me gusta, si te pareció interesante, pasáselo a algún amigo, así aprendemos todos juntos. Y suscríbete si no lo hiciste. Decile a tu amigo también que se suscriba, ya que estamos. Les habló Gonzalo desde Brofit, Argentina. Esto fue todo, los saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!